¿Sabían que el podcast le debe su nombre al iPod? Así es. Y en este capítulo queremos hablar sobre los podcasts. Sírvanse un cafecito porque acá comenzamos. Marketing Coffee. Bienvenidos a Marketing Coffee. La creación del podcast fue un trabajo que comenzó en los inicios del nuevo milenio, en una oficina del grupo Yahoo. El término en inglés deriva de las palabras iPod y broadcasting, donde sabemos que iPod es este dispositivo de Apple, lanzado en el año 2001, y broadcasting, que en castellano se podría traducir como radiodifusión, y que refiere al servicio de emisiones de radio y televisión, obviamente. Pero es el 12 de febrero de 2004 cuando el periodista Ben Hammersley, del diario británico The Guardian, publica un artículo en donde usa el término podcast y hace hincapié en lo barato de esta herramienta para producir un programa radial en línea, constituyendo una plataforma ideal para aumentar la retroalimentación entre emisor y audiencia, debido a la posibilidad de acceder a los contenidos cuando se desee. Esta herramienta, que comenzó en el amanecer del nuevo milenio, ya en el 2018, y según datos de Apple, fueron producidos 550.000 podcasts vía iTunes en todo el mundo, lo que equivale a 18.5 millones de episodios. Por otra parte, ese mismo año, Google informaba que había indexado más de 2 millones de podcasts. En el 2020, el 40% de los europeos y el 25% de latinoamericanos escuchaban podcasts todos los meses, siendo más de la mitad jóvenes entre 18 y 24 años. En el 2001, en el mundo ya había disponibles más de 1.800.000 podcasts activos, lo que suma más de 45 millones de capítulos, nada menos. Los ejemplos de crecimiento más grande lo han demostrado México, Argentina, Perú y, por supuesto, nuestro querido Chile. Spotify, la plataforma por la que emitimos nuestro podcast, además de este canal de YouTube, es una empresa sueca creada en el año 2006. Su modelo de negocio se conoce como freemium, que es básicamente ofrecer un servicio gratuito básico con publicidad y otro con características adicionales, mejor calidad de audio, uso ilimitado, por supuesto sin publicidad, a través de una suscripción de pago. Si bien su éxito se debe principalmente a la música streaming, los podcasts están generando un impulso en su crecimiento fantástico. A fines del 2020 ya contaba con 345 millones de usuarios activos, de los cuales 155 millones eran suscriptores de pago. Esto supuso un incremento del 27% en comparación con el año anterior, 2019, posicionándose como uno de los proveedores de streaming más grandes del mundo. Hoy existen dos formatos que están acaparando el contenido que escuchamos y vemos: los podcasts y el streaming. Estos abordan todo tipo de temas de interés y tendencias. No se usan solo para entretenerse, también para informarse y sobre todo para aprender. En especial el caso de los podcasts. El motor de búsqueda de podcasts Listen Notes asegura que en todo el mundo hay por lo menos 2.700.000 y tanto de producciones de podcast, con más de casi 118 millones de capítulos escuchados. Este mercado en expansión representó un gasto en publicidad de $21 millones en el 2021. Asimismo, debido a que el tiempo promedio de los auditores acostumbran a escuchar cada capítulo es de entre 30 y 60 minutos, los expertos auguran que este formato será parte cada vez más de la planificación de medios de muchas empresas. De hecho, ahora Spotify centra su negocio más en la oferta y comercialización de podcasts que en la reproducción de canciones que impulsó su ascenso. Puntualicemos algunos datos de Estados Unidos, uno de los principales referentes para ir terminando este capítulo. Según datos de Infinity Dial, Nielsen, Marcación Infinita y Markel 20, entre otras investigadoras, el 75% de la población de Estados Unidos está familiarizada con el término podcasting. El 50% de los hogares de Estados Unidos son fans de los podcasts. El 55% de la población de los Estados Unidos, 155 millones, ha escuchado un podcast. El 37% de los estadounidenses, 104 millones de personas,
escucharon un podcast en el último mes. El 24% escuchan podcast semanalmente. 16 millones de personas en los Estados Unidos son ávidos fanáticos de los podcasts. La edad de los oyentes de podcast mensual frente a la población de Estados Unidos, de 2 a 34 años, el 48%. De 35 a 34, 32%. De 55 o más, el 20%. El 49% de las escuchas de podcast se hacen en casa, mientras que el 22% se escuchan mientras se conduce. Oyentes escuchan un promedio de 7 podcasts diferentes por semana. El 80% escucha todos o la mayor parte de los capítulos. Los oyentes de podcast son mucho más activos en las redes sociales porque están más informados. Los oyentes de podcast son más propensos a seguir marcas en redes sociales. Los oyentes de podcast son más propensos a tener un asistente inteligente como Amazon, Alexa o Google Home. El 10% de los podcasts, solamente el 10% de los podcasts, lanza un promedio de un capítulo a la semana. Hoy en día es posible generar podcasts de gran calidad y claridad desde el hogar gracias a la tecnología de micrófonos y sistemas de edición que facilitan la grabación y postproducción del audio, lo que permite producir contenidos desde cualquier lugar con resultados bastante profesionales. Sin embargo, lo más importante para un podcaster no es su voz, no es la tecnología o los efectos especiales con los que grabe, sino el contenido en sí. Este debe ser de valor para los oyentes e, idealmente, educar e inspirar. Me despido de ustedes y tengan listo su café para una próxima oportunidad porque seguiremos poniendo un poco de contenido a su café en Marketing Coffee. Si te gustó el capítulo, déjanos tus comentarios y dale like a este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos también en nuestro perfil de Instagram. Recuerda también presionar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo episodio. Adiós y gracias por preferir nuestro canal Cafetería Marketing Coffee.